¿La soledad es buena o es mala? ¿Obligada o elegida? ¿Deberíamos saber estar solos o no? Para mí la soledad es un básico en mi vida, porque la verdad es que me paso el 80% del tiempo sola y me encanta. Pero, ¿qué pasa cuando no la quiero? Cuando esa soledad duele o cuando sentimos que, aunque nos encanta nuestra soledad, estamos mucho más solos de lo que nos pensábamos. Buenas, bienvenidos al podcast A lo mío, bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a hablar de la soledad. Y no tanto de hacer cosas solo, como ya he hablado en otros capítulos, que también lo tocaré obviamente porque me encanta, sino del concepto de soledad, es decir, si es algo que es elegido o está impuesto, si es deseado o está odiado. Quien me sigue sabe que amo estar sola y pasar tiempo conmigo misma. Me he ido de viaje muchas veces sola, durante mi día el 90% del tiempo no estoy con nadie, ni siquiera hablando con nadie por el teléfono. Si quiero ir a algún sitio me voy tranquilamente sola si mis amigas están ocupadas y no tengo ningún tipo de problema. O incluso en determinados momentos prefiero ir sola y me pregunto, ¿pero qué pasa cuando te sientes sola, incluso rodeada de personas? O cuando la soledad pesa como una losa de la que no te puedes deshacer. Hay veces que la soledad nos duele, incluso a los que nos encanta. Hay determinados momentos que es como no me gusta esta soledad, no me gusta estar sola, me gustaría estar con alguien o tener a alguien, porque una cosa es la soledad y otra cosa sentirse solo, sentir que no tienes a alguien con quien hablar, a alguien con quien hacer un plan o simplemente proponerlo y que sepas al 100% que esa persona, si se lo propones, te va a decir que sí. O incluso podemos llegar a usar en determinados momentos la soledad como un escudo para no mostrarnos tal y como somos por miedo, ya sea a que nos rechacen o a que nos quedemos solos de verdad. Entonces, esto lo veo como un problema de saber diferenciar esas dos partes, esas dos facetas de un mismo término, a lo que llamamos estar solos o sentirnos solos. Porque al final, estar sola es un hecho, es decir, estás en ese momento y no hay nadie más a tu alrededor. Yo ahora mismo estoy sola en mi habitación, pero sentirse sola es una emoción, es una percepción que puede aparecer incluso cuando estás rodeada de gente. Y luego está la soledad impuesta, que es la que llega sin aviso y que puede llegar a ser una herida. Yo creo que en el momento en el que te sientes sola, incluso rodeada de gente, es que ahí tienes que replantearte ciertas cosas en tu vida, diferenciar quiénes son esas personas que están a tu alrededor, porque sí, puede ser que estés pasando por un mal momento. Todos hemos pasado por malos momentos en los que nos sentimos solos, incluso estando con nuestros amigos al lado o con la familia, pero si esto se repite mucho, si sientes que esto es algo recurrente en tu día a día, yo creo que ese es el momento en el que tienes que decir, vale, hay algo que no está bien en mí o en las personas en las que estoy confiando, en las personas que me rodean. Porque cuando eres una persona, me voy a poner a mí como ejemplo, porque además llevo un par de semanas como más sensible, cuando eres una persona como yo que aprecias tanto tu soledad y tus momentos en paz, en calma, como que valoras muchísimo esos pequeños momentos a los que te dedicas tú misma ese tiempo, que cuando llega el momento de compartirlos con alguien, te vuelves, no sé muy bien cómo explicarlo o qué palabras ponerle exactamente, pero como que defiendes muchísimo esos momentos y no quieres que cualquiera, aunque suene muy mal, esté a tu lado cuando puedes rodearte de gente. Es como que pones un filtro mucho más grande y mucho más gordo al estar acompañada con alguien o a que alguien te acompañe en determinadas situaciones, sobre todo si son situaciones en las que a lo mejor tú no estás sensible y necesitas una mano amiga. Yo me he dado cuenta que según he ido avanzando, he ido creciendo, lo digo como si fuera yo una señora mayor, pero según me he ido haciendo como más mayor, he ido poniendo como muchas barreras a ciertas personas que no han hecho nada malo, simplemente como que ya no encajamos y no pasa nada.
hay que entender que según vamos creciendo, nuestras formas de pensar, nuestra forma de vida va evolucionando y hay gente que nos va a ir acompañando en ese proceso y hay gente a la que no. Y no pasa nada por soltarla porque al final es como una especie de favor tanto a la otra persona como a ti. Es como saber a quién le dedicas tiempo cuando no estás sola. Esto lo hilo mucho con la frase de no estás sola, estás contigo misma, porque cuando logras eso al final la necesidad de llenar el espacio con otros se transforma en disfrutar. Las amistades y las relaciones dejan de ser como unas muletas que necesitas todo el rato y se vuelven elecciones libres, porque al final no necesitas que nadie te complete, porque ya estás entera y eso también tiene mucho que ver a la hora de la búsqueda de esa pareja o de alguien que te acompañe el resto de tu vida, más hablando en tema amoroso. Al final, quien está en paz con su soledad no teme perder a nadie porque sabe que su centro no depende de nadie más. Obviamente somos seres sociables y somos personas que nos gusta pues estar con mucha gente y pasar tiempo con gente, pero cuando al final tu centro eres tú mismo, no dependes de que alguien te acompañe a todos lados o de que alguien esté ahí siempre que tú lo necesites. Y esto ya es un poco hilarlo con el hacer planes solo. No necesitas que nadie te acompañe en todo momento. Aunque sí que es verdad pues que hay veces como que dices, pues sí me gustaría que alguien venga conmigo a esto, pero eso ya es otro tema. Lo que quiero llevar a lo largo de este podcast es el mismo hilo conductor, que es hablar de lo que es la soledad desde la psicología y la neurociencia para poder entender esta emoción, porque pensamos que es una tontería, pero en verdad es algo que determina muchos aspectos de nuestra vida y determina cómo actuamos o cómo nos comportamos ante ciertas cosas. En primer lugar, hay que saber que el estar solo, el sentirse solo, inicia cuando dejas de sentirte visto. No empieza en el momento en el que tú estás solo. Es decir, cuando las personas a lo mejor no te tienen en cuenta, cuando sientes como que te están dejando de lado, porque al final la soledad no es ausencia de personas, sino la disonancia entre la conexión que necesitas y la que percibes. Es esa pequeña barrera, ese pequeño hilo entre lo que tú crees que necesitas para sentirte parte de un grupo y lo que te está dando ese grupo. Por tanto, la soledad empieza cuando sigues rodeada de gente, pero algo interno deja de encajar dentro de ti. Y hay como varios procesos para llegar hasta este momento. El primer proceso es la hipervigilancia social, es decir, el mundo empieza a sentirse hostil a tu alrededor. Tú empiezas a sentir como que todo está en tu contra, que no te sientes a gusto, incluso te sientes atacado muchas veces. En segundo lugar, el segundo proceso es el aislamiento paradójico, que es cuanto más lo necesitas o cuando más lo necesitas esa compañía, a esas personas, es cuando menos te acercas a ella. Y ahí empieza el momento más duro, que es cuando empiezas a aislarte sabiendo que puedes tener gente a tu alrededor que te va a apoyar, pero tú simplemente no quieres estar ahí o no te sientes bien. Y el tercer proceso es la desregulación emocional, que es cuando el vacío que tú sientes en ese momento toma forma y es como una especie de persona o una especie de sombra que se pone a tu lado. Pero claro, ¿qué hay dentro del núcleo de lo que es la soledad como concepto psicológico? Pues dentro está la necesidad biológica de pertenecer, como he dicho antes, el hecho de sentirse parte de una sociedad, de un grupo, de un momento que te haga sentir acompañado de gente. Es decir, tienes la necesidad de ser visto porque al final, aunque digamos que no y aunque lo queramos evitar, siempre buscamos como una validación social, que es lo que busca la corteza prefrontal medial de nuestro cerebro, que es que esto ya va como mucho más allá del tema de me siento sola, no me siento a gusto, me siento fuera de lugar. Es que ya son cosas que nuestro cerebro percibe de una manera o de otra. También está la necesidad de ser significativo para alguien, es decir, de ser importante, de que alguien nos tenga en cuenta. Ese momento en el que tu amigo está mal y lo que hace es llamarte.
eso es algo importante para nosotros porque es como saber que somos importantes, que nos tienen en cuenta, y eso está muy vinculado con los sistemas de recompensa del cerebro. Y también la necesidad de seguridad relacional, es decir, ese apego que nos trae la oxitocina, ese saber que si nos pasa algo vamos a tener a alguien con quien contar, ya sea porque estamos en una situación de peligro o ya sea porque un día te levantas triste y te apetece hablar con alguien, te apetece tomarte un café con alguien, y es muy complicado mentalmente necesitar eso y no tenerlo. Yo creo que es de las peores cosas que te pueden pasar, y los que nos hemos ido como... Yo hablo en mi caso, yo me fui de mi pueblo y ahora vivo en la ciudad, y es como, sí, aquí en Madrid conozco gente, pero al final mis amigas de toda la vida están en mi pueblo, y hay muchas veces que es como me apetece tomar algo con ellas o con lo que sea, y los dos amigos de confianza que tengo en Madrid no pueden, y mis amigas están como muy lejos. Entonces es como yo esa seguridad la tengo a medias, y a veces que cojea, y es como hoy me apetecería muchísimo ver a mis amigas, estar con ellas, tomarnos algo, yo qué sé, ir a su casa a ver una película con palomitas y no puedes hacerlo. Yo creo que esa es de las peores sensaciones que yo he vivido o sigo viviendo a día de hoy, al estar tan lejos de lo que es como mi casa, entre comillas, que es como el pueblo de donde yo he estado muchos años viviendo, y al final todo es por esa seguridad, ese tener a alguien y ese sentirte acompañado, saber que tienes a esa persona contigo, que si te pasa algo la vas a tener ahí. Obviamente yo sé que tengo a mis amigas ahí, pero no es igual tenerlas ahí a través de un teléfono, que además yo soy un desastre con el teléfono, no me gusta nada, que tenerlas ahí a 5 minutos y decir, oye, vamos a tomarnos algo. Pero claro, esto al final no es malo. O sea, sentirse solo no es algo malo. Incluso a mí me gusta el decir, me he sentido sola tantas veces. También puede ser por mi forma de ser, que yo pido ayuda entre poco y nada. Pero es algo que a mí me ha curtido muchísimo y me ha ayudado muchísimo a ser la persona que soy, a convertirme como en la mujer independiente, porque al final cuando no tienes a alguien al lado te sacas las castañas del fuego tú solo. Pero claro, esto lo tienes que hilar con la soledad. Al final no es el problema. El problema es cómo estamos interpretando esta soledad, porque si te paras a pensar en lo que yo acabo de decir, yo he interpretado la soledad como algo positivo, como algo bueno que me ha venido bien para ser la persona que soy ahora mismo. Si tú interpretas esta soledad como es una mierda, no me sienta bien, me encuentro mal, al final estás haciendo un mundo de algo que a lo mejor no es tan grande como lo estás pensando. Entonces, si lo entiendes como algo de que digas soy insuficiente, lo que estás haciendo es generar vergüenza, porque si tú lo que haces es esa soledad achacarla a no soy suficientemente bueno para el resto de personas y por eso no tengo a nadie, lo que estás haciendo es generar un sentimiento horrible dentro de ti, al igual que la gente que usa la frase de nadie me quiere. Al final lo que estás generando es una desesperanza y no estás validando realmente lo que hay dentro de ti o lo que tú vales. Porque como ya he dicho en muchos otros capítulos del podcast, el cómo nos hablamos a nosotros mismos es mega importante. O sea, no súper importante, es mega importante, porque nos creemos lo que nos decimos o lo que pensamos simplemente, porque ya sabemos que el cerebro no sabe si algo es real o es simplemente de tu imaginación. Entonces, si tú dices nadie me quiere, tu cerebro va a pensar que realmente nadie te quiere cuando no es así. Entonces, al final, la soledad, cuando la lees bien, cuando la interpretas de forma saludable, es una muy buena brújula que te va a ayudar a lo largo de tu vida. A mí me ha ayudado muchísimo a lo largo de mi vida, porque te indica lo que necesitas de verdad. En la profundidad de tu ser te dice si necesitas una cosa o necesitas otra, y no la cantidad. Yo esto lo defiendo mucho de prefiero tener 4 amigos buenos que me den calidad
a tener 20 con los que no pueda ni hablar. Y también esa soledad te enseña dónde está la autenticidad o el vínculo real. Es lo mismo. Yo tengo vínculos reales y tengo 4 amigos contados y no 25 superficiales que no sé hasta qué punto incluso eso llega a ser sano. Yo porque soy muy radical, pero la gente que no me llena, la gente que no me aporta nada, es como no la echo de mi vida, yo simplemente desaparezco. Además, desaparezco muy despacito por la puerta de atrás. Incluso empiezas como a enfriar relaciones. Hay gente con la que yo antes tenía muchísima confianza y a lo mejor ya no tengo tanta porque no encajamos tan bien como antes y simplemente las cosas se van enfriando, tú te vas alejando, cada uno va formando su vida alrededor y no pasa nada porque hay muchísimas personas en este mundo, hay muchísima gente a la que conocer y con la que vas a tener buenas relaciones y si te conformas con estar con cualquier persona por no estar solo vas a sufrir muchísimo más que si de verdad estás solo, aprendes a estar solo, pones un filtro y encuentras a personas de calidad. Yo, por ejemplo, cuando empecé a poner filtros, empecé a encontrar a gente muy guay. Por eso ahora, por ejemplo, pues tengo una amiga del gimnasio con la que me llevo súper bien, mis amigas de toda la vida, tengo un amigo que me he llevado de la universidad que sigue siendo de mis mejores amigos. Al final es gente de confianza, porque la soledad no es un vacío, sino es un espacio donde falta conexión con gente real. Y a veces esa falta de conexión, por ejemplo, yo la siento porque no encuentro a alguien que llegue a la profundidad de los sentimientos a los que puedo llegar yo. Y por eso me hago la pregunta clave que es, ¿quiero relaciones profundas pero tengo conversaciones superficiales? Hace poquito hice un vídeo para TikTok de estos de sentarme ahí y ponerme a hablar como si alguien me escuchara, no, esperando que alguien me escuche de verdad y no sea yo a la única a la que le pase estas cosas de lo complicado que es hacer amigos a cierta edad. A cierta edad, hablando de los 20, como ahora se ha puesto muy de moda poner el 20 con la S detrás, entre los 20 y los 30 hacer amigos de calidad, porque yo siento que al final en el instituto, en la universidad, sí haces amigos y conoces a mucha gente, pero a partir de cierta edad y sobre todo, esto es clave, a partir del momento en el que empiezas a poner una serie de filtros de lo que quieres y lo que no quieres, es súper complicado. Obviamente si tienes 25 y no tienes ningún tipo de filtro, si te da igual todo y sales de fiesta y eres súper sociable y te relacionas con todo el mundo, pues obviamente vas a tener muchísimos amigos. En cambio, si eres una persona como yo, que tengo muchísimos filtros, que no me gusta salir de fiesta, el tema del tabaco lo llevo bastante mal. O sea, no me importa si mi amiga fuma, pero si puedo evitar que alguien me fume al lado, pues lo prefiero. Que me gusta más irme a hacer una ruta al campo que una cerveza en una terraza. Obviamente me tomo la cerveza y no tengo problema y muchas veces mis planes son esos, pero prefiero irme por ahí a andar o prefiero, yo qué sé, ir a ver cualquier cosa al cine o, por ejemplo, tengo ahora un plan con un amigo que es irnos a ver un monólogo. Es como, prefiero ese tipo de cosas a sentarme en una terraza o irme de fiesta. Es como empiezas a poner una serie de límites de cosas que quiero y cosas que no quiero. Incluso mis amigas, ya saben, lo hablamos en el capítulo anterior de personas altamente sensibles, de que yo, por ejemplo, no salgo de fiesta, no me gusta. Entonces, en cuanto pones ese filtro de a mí no me gusta salir de fiesta, se te caen muchas personas. Porque, por ejemplo, cuando yo hice mi máster, mis compañeros salían de fiesta o salían por ahí a tomar cervezas, socializaban de esa forma y me parece perfecto y me parece genial. ¿Qué pasa? Que yo trabajaba. Y trabajaba muchas horas y de pie. Y a lo mejor mis horarios de trabajo empezaban a las 9 de la noche porque era un restaurante. Entonces era complicado compaginar mi trabajo, que además trabajaba los fines de semana, con una vida social en la que lo normal era irse de cervezas o irse de fiesta. Es como hice amigos en el máster y conocía gente en el máster, pero no creé una serie de relaciones que a lo mejor entre ellos sí crearon porque salían mucho juntos. Entonces, esto si lo vuelvo a donde he empezado, que es lo complicado que es hacer amigos
a los 20 es porque cuando pones unos filtros y tienes claro lo que quieres, no dejas a cualquiera entrar a tu vida. Y yo creo que es de las cosas más importantes que he aprendido en la vida, porque a mí de qué me sirve tener una compañía que no me llena. O sea, yo prefiero estar en mi casa tranquila, haciendo cualquier cosa que tenga que hacer o leyendo, simplemente no haciendo nada, que estar en una conversación vacía que no me aporta nada, ya sea hablando por WhatsApp o sentada en una terraza o yo que sé, haciendo cualquier cosa. Yo soy como, para esas cosas busco ser auténtica y busco que las personas sean auténticas y llegar a una serie de conversaciones que te puedan llenar. O sea, ¿cuántas personas me han salido a mí últimamente? Creo que es mi algoritmo, también lo admito. Me han salido a mí últimamente en redes sociales diciendo, es muy complicado mantener conversaciones reales. Y es cierto, ahora es súper complicado mantener una conversación y que alguien te escuche, simplemente te escuche sin que te diga yo. El otro día puse un threads porque estaba en una conversación éramos como tres, cuatro personas hablando y una de ellas era como todo el rato, yo, creo. Es como, no, querido, esto no funciona así. Si la otra persona te está contando algo, escucha y luego ya opinas, pero no todo el rato de lo que te ha pasado a ti. Hay veces que no sabemos escuchar sin estar pensando, uno, en la respuesta que vamos a dar y dos, en todo lo que nos ha pasado a nosotros y lo que podemos comparar su situación con la nuestra. Yo es una cosa que cuando aprendí a hacerla es complicadísimo, la verdad, porque al final todos queremos, no es que queramos ser los protagonistas, pero al final la fácil respuesta es decir lo que te ha pasado a ti. Y hay veces que es que esto así no funciona, porque las personas no quieren saber tu experiencia, no quieren saber qué harías tú, quieren saber o quieren que les preguntes o quieren simplemente que les escuches. Entonces, hilado a la soledad, yo prefiero estar sola, hablar con alguien que me esté hablando así todo el rato, que me esté respondiendo así o que incluso ni me escuche. Porque me ha pasado hace poco de mantener una conversación con alguien y mirarle y decir, este no me está escuchando, este está pensando en qué me va a comentar después o qué me va a responder. Es como, y además es que se ve, o por lo menos yo lo veo, de gente que te estás hablando con esa persona y no te está escuchando. Entonces, adoro mi soledad porque me ha enseñado a poner un filtro y a no conformarme con tener conversaciones vacías o estar con personas que realmente ni merecen la pena. ¿Que es súper doloroso? Sí, a veces el decir me apetece irme a tomar una cerveza con alguien y no tengo a nadie, pero es que ¿de qué te sirve en tu día triste? Por ejemplo, lo voy a decir aquí, hoy no es que esté triste, es un día de esos un poco más de bajón. Por eso además no hay vídeo, porque estoy un poco así como, que me daba pereza poner la cámara y que me vierais, y porque además estoy esperando una llamada importante y si se me cortaba el podcast porque justo me llaman en este momento, es mucho más fácil tener solo audio que tener también el vídeo. Pero es como, hoy estaba un poco así, más de bajón, es lunes y todos los lunes son complicados, pero es como si yo tuviera a 5 amigos de los cuales no me llena ninguno, ¿de qué me sirve irme a tomar una cerveza con ellos? Si lo único que van a hacer es amplificar mi soledad, porque mi soledad deja de ser soledad cuando estoy dentro de una conversación guay, estoy dentro de una conversación que me llena, estoy dentro de una conversación que me hace dejar de pensar en mis problemas. Si en verdad estás con una persona que no te llena, de nada va a servir esa compañía. Entonces prefiero quedarme en casa, leer tranquilamente o ver una serie o ver una película y acostumbrarme a que hay muchas veces que a pesar de que somos seres sociales, tienes que luchar tú solo contra corriente y en soledad. Y llegados a este punto, llega la hora que a mí más me gusta y es hacer las preguntas incómodas. Es decir, cuestiones que hay que hacerse cuando hablamos de soledad y que nos pueden dar la respuesta a problemas que tenemos dentro y que no sabíamos. Porque yo muchas veces digo, yo creo que me pasa esto, pero cuando me pongo a escribir y empiezo a hacerme preguntas a mí misma, me doy cuenta de que estoy bastante peor de lo que pensaba porque no encuentro respuestas o las respuestas que encuentro dices, joe,
Pues la verdad es que sí que necesitaba hacerme yo este tipo de preguntas. Y las voy a dejar por aquí, las voy a contestar como un poquito así por encima, pero las voy a dejar para que os las hagáis vosotros. Y empezamos. ¿Quiero conexión o solo quiero no sentirme solo? Yo esta la tengo bastante fácil de responder porque prefiero directamente conexión y prefiero sentirme solo a no sentirme sola y no tener conexión con una persona. Pero es importante cuando tenemos a gente a nuestro alrededor que no nos llena y nosotros nos damos perfectamente cuenta de que no nos está llenando, hacernos esta pregunta: ¿quiero que esta persona que tengo al lado me acompañe durante el camino? ¿O simplemente está ahí por costumbre, porque está ahí porque no sé cómo soltarla? Y ahí entra la pregunta de: ¿esto realmente es conexión o solo lo hago para sentirme acompañado por alguien? En segundo lugar, si alguien me conociera de verdad, creo que se quedaría conmigo. Cuando eres tan intensa como lo soy yo y cuando eres tan reticente a mostrar todo lo que llevas dentro, que eso es algo que aprendí desde mi viaje a Italia, porque me lo enseñó una chica que conocí durante el viaje, el no mostrar a todo el mundo lo que llevas dentro, te haces esta pregunta: si alguien viera todo lo que hay dentro de mí, creo que esa persona se quedaría conmigo. Y es mirar a la gente y te das cuenta de que es fácil de responder y dirías: no, esta persona si me conociera de verdad saldría corriendo. O ves a una persona y dices: yo creo que esta persona sí que me acompañaría o sí que intentaría comprenderme, sí que pondría de su parte. Obviamente hay que conocer un mínimo a una persona, no vale pensarlo de gente que simplemente ves pasar por el gimnasio, pero hay veces que es como muy obvio. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que me conoce a la perfección y que sabe que soy una intensa y que está ahí conmigo y que me escucha y que me da consejos, y es como a él cuando le conocí, aparte de que tuvimos como esa conexión que se tiene con pocas personas, supe que esa persona, si me conocía de verdad, se iba a quedar conmigo porque me iba a comprender, me iba a entender y me iba a acompañar en todos los procesos. Y ahí está, aguantándome y escuchando mis audios de 10 minutos. En tercer lugar, ¿estoy contribuyendo sin darme cuenta a mi propia desconexión? No sé si os ha pasado alguna vez el hecho de ver a alguien y decir: pues tengo ganas de ir a ver a esta persona que hace mucho que no la veo, algo así, y de repente pasas, yo qué sé, una tarde con esa persona o incluso 2 horas, una comida, y vuelves a casa como: uff, qué pereza, me podría haber quedado en mi casa perfectamente y no habría pasado nada. Pues en ese momento es que sabes que estás contribuyendo a tu propia desconexión porque no encuentras conexión con esa persona. Entonces eso hace que poco a poco te vayas sintiendo peor y que incluso tengas que tomar medidas un poco más drásticas y decir: pues a lo mejor no vuelvo a comer con esta persona. Pero tienes que ser consciente de que eres tú mismo el que decide esas cosas, porque va a joder muchísimo el que yo diga esto, pero si alguien está en tu vida y no te aporta nada, eres tú el que decide si está en tu vida o no está en tu vida. Eres tú el que decide si la soledad de ti misma y todo lo que llevas dentro importa más que la compañía o no. En cuarto lugar, ¿estoy esperando recibir algo que yo tampoco estoy ofreciendo? Es decir, pido por ejemplo a mis amigos que me ayuden a no sentirme sola, pero yo no les doy a ellos eso, porque de nada sirve decirle a tu amiga: es que cuando yo estoy mal no vienes, cosas así, pero cuando tu amiga está mal, tú vas y estás con ella. O por ejemplo, con lo que hemos hablado antes del yoísmo, como se llama ahora, te quejas de que la gente habla del yo, y cuando estás en una conversación en la que pues tu amiga o tu amigo o el que sea te está contando algo y tú también estás con un yo constante dentro de ti, eso es importante porque no podemos reprochar cosas que hacemos nosotros mismos y es lo primero que tenemos que cambiar. Yo cuando me di cuenta de que me molestaba muchísimo el yoísmo, dije: vale, lo estoy haciendo yo. Y cuando me di cuenta de que podría ser cierto de que estaba haciéndolo así, fue como de no, esto hay que cambiarlo. Entonces, si tú le pides a tus amigos que te ayuden cuando te sientes sola,
también tienes que ser consciente de que cuando tus amigos te digan me siento solo o necesito ayuda, tú tienes que estar ahí. En quinto lugar, ¿me siento solo porque no hay nadie o porque no me reconozco a mí mismo? Con esto yo creo que es saber lo que queremos, saber qué es lo que necesitamos de las personas. Yo, por ejemplo, ha llegado un momento en el que sé cuándo necesito por ejemplo, a una persona o necesito a otra, porque también es importante distinguir las amistades que tenemos, porque no a todo el mundo le podemos pedir las mismas cosas. Pero antes de buscar calmar esa soledad con las personas, tienes que quererte a ti primero. Tienes que reconocerte a ti mismo y saber qué es lo que quieres y hacia dónde vas, porque entonces intentarás no sentirte vacío con cualquier persona e incluso intentarás como buscar en otras personas que te den lo que tú no ves en ti mismo. Y esto se enlaza con la sexta pregunta, que es: ¿estoy buscando que alguien me dé un lugar que yo no me estoy dando en mi vida? Porque yo creo que lo peor que podemos hacer en esta vida es buscar en otros lo que no nos damos a nosotros mismos. O sea, es como intentar resolver nuestros problemas buscándolo en otras personas. Es como no, hay que darse un choque de realidad y ser conscientes de que primero, aunque seamos seres muy sociables, tenemos que buscar resolver nuestros propios problemas, porque la gente está ahí y nuestros amigos siempre van a estar ahí, pero tú eres el que está ahí siempre. Pero siempre, siempre, siempre. Al final todo el resto de personas tienen problemas, tienen vidas, tienen cosas que hacer, tienen trabajos. Lo que dije en el podcast de viajando sola, yo viajaba sola porque no todo el mundo estaba a mi disposición todo el rato que yo quería o justo las fechas en las que yo no trabajaba. Entonces esto es un poco igual. En séptimo lugar, estoy idealizando conexiones que en realidad no construyo. Me encanta esta pregunta porque yo soy muy de ese estilo y no sé si es porque soy intensa o porque soy escritora. Es como, a veces lo dudo bastante, pero a mí me encanta idealizar a las personas en mi cabeza y pensar que son cosas y hacen cosas que en verdad no están haciendo ni son, porque es como en mi cabeza son perfectas y luego en verdad no lo son. Entonces en este caso es igual, estás idealizando conexiones que no estás construyendo. ¿Y por qué? En octavo lugar, ¿de verdad no tengo a nadie o hay personas a las que no estoy valorando? Esta es una pregunta que me hago yo muchísimas veces porque yo soy una persona de yo me lo guiso y yo me lo como, yo voy a lo mío y yo resuelvo mis problemas y no pido ayuda hasta que siento que estoy a punto de explotar. Y muchas veces caía en el no tengo a nadie o estoy sola y siento que nadie tiene tiempo como para mí, hasta que me dije a mí misma, ¿esto es así o es que en verdad no estoy valorando a las compañías que tengo a mi lado? Y no es porque esas compañías lo estuvieran haciendo mal, sino porque, como he dicho antes, mis compañías están lejos de casa, están lejos de mi casa ahora mismo, de Madrid, y es complicado hacer todo eso a través de un teléfono cuando eres como yo, que no me gusta demasiado estar enganchada al teléfono. Es más, tengo como ahora mismo 3-4 audios sin contestar o 3-4 mensajes sin contestar de gente porque es como no es el momento, sobre todo hoy no es el momento para contestar porque no estoy al 100%, pero esas personas están ahí para mí. Si necesito algo, sé que tengo gente que me apoya, gente que si necesito cualquier cosa va a estar ahí, y hay veces que pensamos que no tenemos a nadie y simplemente es porque no lo estamos valorando. Y también es un poco egoísta por nuestra parte, todo hay que admitirlo. Y en último lugar, y si sigo sintiéndome solo, incluso acompañado, porque no me siento suficiente, hay veces que, como he dicho antes, buscamos demasiado en las personas cuando no tiene que ser así. Es decir, hay veces que no vemos la diferencia entre lo que percibimos y lo que necesitamos, entre la conexión que tú necesitas y lo que percibes que te está dando otra persona. Hay veces que la gente es como es, no podemos cambiar a las personas, no podemos hacer que respondan de una manera u otra, no podemos hacer que una persona se enamore de ti a pesar de que tú la tienes súper idealizada en tu cabeza. Y hay veces que ese tipo de cosas, la necesidad
soledad que nosotros tenemos dentro hace que te sientas solo porque pones una serie de expectativas en otros que obviamente no van a cumplir, porque las expectativas que tenemos en nuestra cabeza están en nuestra cabeza. Entonces, tu novio o tu amiga no va a ir a la próxima quedada que tengáis o a la próxima cita con un ramo de flores porque a ti se te ha ocurrido o porque lo has leído en un libro, porque eso está en tu cabeza. Tú no lo has verbalizado y la gente no es adivina y las expectativas acaban rompiendo un montón de relaciones por eso, tanto de amistad como de parejas, y hacen que nos sintamos solos porque queremos que actúen de una determinada manera. Pero bueno, eso yo creo que ya es otro podcast entero, el hecho de tener muchísimas expectativas sobre otros. Pero el problema está en cuando no nos sentimos suficientes, incluso cuando estamos acompañados o cuando no sentimos suficiente en la compañía de otros. El tema de sentirse solo es un melón bastante grande y es como una discusión eterna, porque hay mucha gente, me he cruzado con mucha gente que me dice siempre que no es que no les guste estar solos, que ellos podrían estar solos, pero que no les gusta. Es como, no, yo sé estar solo, pero no me gusta, entonces prefiero hacer este tipo de cosas sola, o es como, no. En esta vida hay que aprender a estar solos y aprender la diferencia entre estar solos, aprender a estar solos y sentirse solos, porque hay mucha gente en general que se siente sola porque de verdad no tiene a nadie. Entonces, si estás escuchando esto y hay días que te sientes solo, pero en verdad sabes que tienes a esa amiga, a ese amigo que siempre está ahí, que te apoya, es el momento de mandarle un mensaje y darle las gracias por estar ahí, porque no nos damos cuenta de que hacen mucho más de lo que nosotros pensamos e incluso no valoramos. Y de vez en cuando agradecerle esas cosas a las personas que tenemos a nuestro alrededor es súper importante. Cuando no elegimos la soledad, cuando la soledad aparece un día y toca la puerta o entra por la ventana sin que nosotros la llamemos, es muy complicada. Sobre todo la gente, me incluyo en ese grupo, que siempre somos el yo me lo guiso y yo me lo como, porque no dejamos que cualquiera entre, porque incluso aunque sean amigos preferimos solucionar nuestros problemas en soledad y luego ya contarlos. A mí me pasaba que incluso estando en pareja prefería como resolver mis problemas sola y luego pues si veía que no podía pues ya hablaba con la otra persona. Hay veces que tenemos que dar más oportunidades a la gente de que nos ayuden, y esto lo dejo como un recordatorio para la Alba del futuro cuando no se deje ayudar. Alba, escucha esto. Pero aunque la soledad, por ejemplo, para mí es un básico en mi vida, como he dicho al inicio, hay veces que aprender a estar solos está bien y también aprender que sentirse solos no es malo, que es algo natural porque somos seres sociables. Lo único que tienes que aprender es a lidiar con ello y a saber qué es lo que provoca esa soledad, de dónde viene y cómo tratarla, porque maltratada puede ser de verdad un arma de doble filo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Siento mucho que no haya vídeo, sé que hay gente que le gusta mucho que estén los vídeos, pero bueno, volveré con ellos en algún momento, seguramente intentaré para el siguiente y si no para el siguiente. Es que es bastante más cómodo hacerlo solo con el micrófono que con la cámara. Pero bueno, espero que os haya gustado, que os haya hecho reflexionar, que si lo estáis escuchando y estáis pasando por un mal momento, que os ponga un poquito de luz al final del túnel para pedir ayuda si no os estáis atreviendo, para buscar relaciones sólidas y buenas relaciones, no relaciones vacías que no aportan nada, porque parece que no, pero es muy importante tener relaciones importantes con las que podamos hablar y ser nosotros mismos y ser al 100% únicos, porque es lo que somos. Totalmente únicos, que lo único que buscamos es tener buena compañía y buenas amistades alrededor, o buena pareja o buena relación con la familia. Gracias por escuchar hasta aquí. Ya sabes que si te ha gustado puedes valorar este podcast, estés en la plataforma en la que estés. Seguirme en redes sociales, que las vais a tener todas en la cajita, donde iré subiendo contenido sobre este podcast y sobre el resto de podcasts que se me vayan ocurriendo. Ya sabéis que si queréis que hablemos de algún tema en particular me lo podéis decir en los comentarios o también a través de redes sociales, donde voy dejando
cajitas para preguntaros de qué queréis hablar. No sé si en el siguiente o en un par de podcasts hablaremos también de otro libro que tengo ganas de tratar con vosotros, pero de momento espero que os hagáis las preguntas adecuadas y encontréis las respuestas adecuadas después de escuchar este podcast. Así que gracias por llegar hasta aquí y nos escuchamos en el siguiente.